Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, profe, buenos días. Sí, disculpe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con sueño, profe, ¿y usted? Sí, un poquito, ¿cierto? Sí. Bueno, como ya tiene que haberle comentado al profesor Francisco, yo le puedo hacer la clase de ejercicio los días sábados. Yo creo que ya a partir de la próxima semana les voy a enviar una programación para varios sábados, así que para que ustedes lo puedan tener ahí ya programado, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquito para que se conecten y comenzamos, ¿da? Ya vamos a comenzar. Veamos. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla y que me escuchan Exacto. bien? Sí, exacto. Muy bien. Ya, veamos. Vamos a... Bueno, las clases van a quedar grabadas. Yo después les voy a... se las voy a compartir mediante un Drive. Todo lo que... Bueno, la clase en completa y además el PDF que nosotros vamos a... lo que nosotros escribamos se lo voy a enviar en PDF, ¿de acuerdo? Así que ahí les voy a compartir un drive para que ustedes puedan revisar la clase si es que en algún momento no pueden ingresar o verla de nuevo, ¿cierto? Si es que ustedes así lo quieren, ¿ya? Así que después por el LOA le voy a enviar eh, el link para que ustedes lo puedan revisar. Para poder revisar eso, bueno, ahí se los voy a mencionar en el correo, tiene que hacerlo por el correo USACH, ¿de acuerdo? Esa es la única restricción que tienen, ya tiene que ser ingresar por el correo USACH para poder revisar, ¿de acuerdo? Ya, vamos a resolver algunos ejercicios. Miren, el primero va a ser algo de suma de Riemann que corresponde a lo siguiente, miren. Notar la siguiente función. F de x igual a x cuadrado y tenemos la función, perdón, al otro lado.
Ahí está. Y lo que nos piden es calcular el área de la región que queda entre la función y el eje X, ¿de acuerdo? Mediante suma de Riemann. Entonces, obtener el área. A ver, ¿qué debemos hacer para calcular el área entonces? Mediante suma de Riemann. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Hay que sacar la antiderivada o no todavía? Ya, pero lo que vamos a hacer, o lo que nos piden es hacerlo por suma de Riemann, ¿de acuerdo? Hay que dividir el intervalo. Ya, El intervalo, primer intervalo y segundo intervalo, ¿no? ya, correcto. Lo que deberíamos hacer primero, y siguiendo la idea de lo que estaba acá recién diciendo su compañero, es tratar de hacer un pequeño bosquejo de lo que nos están pidiendo, de tal manera de poder identificar que efectivamente, como bien dice acá su compañero, lo que hay que hacer es primero dividir el intervalo, ¿cierto? Según lo que nos están dando arriba, ¿ya? Y así, determinar efectivamente qué es lo que debo hacer y cómo lo debo calcular, ¿ya? Entonces, para eso, como les decía, vamos a elaborar una pequeña gráfica de lo que nos están pidiendo y así poder identificar efectivamente cómo debemos calcular esta. Veamos. Miren, entonces vamos a graficar, ¿de acuerdo? X cuadrado entre 0 y 1, bueno, debería ser más o menos por acá, ¿o no? Ahí, ¿de acuerdo? Y la recta 2 menos X entre 1 y 2, miren, esto debería ser más o menos por aquí. Vamos a hacer con una línea mejor para que nos quede bien. Vamos. Pero un poquito que está, no sé qué le pasó, que se colocó un poco lento el computador. Mm, Seguimos al tiro, esperen un poquito, que algo. Ahora sí creo. Ya, veamos. Me parece que ahora sí. Ya, veamos entonces en qué estábamos. Dijimos que lo que íbamos a hacer era, ¿cierto? Graficar, ¿de acuerdo? Graficar nuestra región, identificando esta gráfica, y vamos a poder entonces lograr interpretar y analizar, ¿cierto? Lo que nos están pidiendo. Acá en este caso no debería quedar, bueno, más o menos por ahí, ¿o no? Pero Ahí ¿y no estamos. queda a partir de X1 en adelante?
debería como partir desde donde termina Ah, el sí, otro. sí, correcto. Mira, voy a achurar ahora. Se supone que la región que nos piden es esta que está acá, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Ahí, Aunque igual, donde efectivamente este punto que está acá abajo es el 1, ¿de acuerdo? Bueno, acá sería 0 y me parece que el punto final, ¿cierto? Sería 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos están pidiendo. Eso me estabas preguntando, ¿cierto? sí, sí. Eso. Ya. Entonces, dado eso, lo que debo hacer es, como bien decía acá su compañero, separar nuestra región, ¿de acuerdo? Y calcular, ¿cierto? Por sectores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular una suma de Riemann para el intervalo que va de 0 a 1 y la otra para el que va de 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer esos dos cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular una suma de Riemann cualquiera. Recuerden que si la función es integrable, independiente de la suma de Riemann, si ustedes calculan el límite, todas convergen al mismo valor, que correspondería entonces al área que nosotros queremos calcular. Así que lo que vamos a hacer acá es, primero, para 0,1, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en ese intervalo para vamos a esperar un poquito, algo le pasa a este computador hoy día que está demasiado lento. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a trabajar primero en el intervalo que va desde 0 hasta 1. Me esperan un poco, voy a cerrarlo de nuevo. Y esperemos que ahora sí mejore la conexión. A ver, como les decía entonces, primero vamos a trabajar en el intervalo que va de 0 a 1. Entonces, veamos acá para intervalo, entonces, intervalo desde 0 hasta 1. Bueno, como les decía, da lo mismo la suma de Riemann que nosotros calculemos, ¿cierto? Porque sabemos que todas van a ser convergentes al mismo valor. Así que lo que vamos a hacer es crear una partición de n intervalos de igual longitud, y para eso entonces aplicamos la siguiente fórmula. Era b menos a partido por n, eso nos entregaba el delta, ¿de acuerdo? Ahí está, delta sería 1 sobre n, y con eso generamos el x sub i, que corresponde a 0, que sería límite inferior del intervalo, más el delta multiplicado por i. Es decir, en este caso nos quedaría i partido por n como x sub i, ¿de acuerdo? Bueno, y de esa manera entonces lo que yo voy a hacer es evaluar en el extremo derecho de cada intervalo. Ahora, ¿qué suma de Riemann estamos calculando? Insisto, no es importante porque al final todas son convergentes al mismo valor. Así que acá nos quedaría, miren,
S1 le vamos a llamar, S1 de la función con la partición que estamos tomando va a ser igual a ¿cuánto? Se supone que es la sumatoria, ¿cierto? Desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x u y por el delta, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera calculamos nuestra suma de Riemann para después poder obtener el área. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Recuerden que en el primer tramo la función o la rama de la función a tomar es x cuadrado, así que por lo tanto la sumatoria a calcular me quedaría desde i igual a 1 hasta n, la función evaluada en x u y, es decir, acá nos quedaría i partido por n al cuadrado, ¿de acuerdo? Por el delta, que es 1 partido por n. Ahí está. ¿Alguna pregunta, consulta hasta ahí? ¿Algo que no le haya quedado muy claro? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Veamos entonces cómo nos quedaría nuestra suma de Riemann, ¿de acuerdo? Veamos. Oh, está muy lenta. No sé si es la conexión o mi notebook el que está demasiado lento hoy día. Mm. Disculpe, profesor, ¿Sí? ¿no será su tableta? Sí, puede ser. No sé si es. Ahí sí. Sí, me parece que es que hoy recién en la mañana se actualizó, se actualizaron los navegadores que utilizo y parece que algo pasó porque no estaba así. Ya a ver, veamos. Esperemos que no siga bien. Bueno, acá lo que hay que hacer ahora es calcular esta suma, ¿cierto?, de Riemann, que nos quedaría de la siguiente forma. Factorizo, ¿cierto? 1 partido por n cubo, ¿de acuerdo? Y nos quedaría acá sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Y acá nos quedaría la sumatoria de los i cuadrados, ¿de acuerdo? Sumatoria de los i cuadrados, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan ustedes cuánto es? N Esta por N suma más era 1 partido en 2. n, N por N más N más 1 por 1 2 N partido más en 1 2. partido en 6. correcto, partido por 6. Ahí está, esa era la sumatoria de los i cuadrados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos quedaría entonces que nuestra suma de Riemann para la primera parte va a ser, bueno, se simplifica, ¿cierto? Y podríamos ordenar esto como n más 1 por 2n más 1 partido por 6n cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dado esa suma de Riemann, ¿qué debo hacer para calcular el área 1, es decir, el área de la primera parte? ¿Qué es lo que debo hacer para sacar el área ahora? Si ya tengo esa suma de Riemann, El límite, no tiene el infinito. ¿cierto? Correcto, límite, muy bien. Entonces sacamos límite cuando la cantidad de intervalos tiende a infinito o en forma equivalente la norma de la partición tiende a cero, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Así que por lo tanto calculamos eso que está ahí. Resultado de este límite va a dar 2 partido por 6 o 1/3, ¿cierto? Si lo simplificamos. ¿Cómo pueden calcular ese límite? Ustedes tienen que ver la forma que más les acomode. Podría ser, por ejemplo, multiplicando arriba y
aplicando regla del L'Hopital, por ejemplo, derivando arriba y derivando abajo por separado, ¿de acuerdo? Simplificando, ¿cierto? Separando en dos límites. Ahí ustedes tienen que ver de la manera que les resulte más conveniente. Es decir, L'Hopital probablemente sea la herramienta más útil, ¿de acuerdo? Para poder calcular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, dudas, consultas? Hasta ahí. No, nada, nada. Ya, vamos a ver la segunda parte de nuestro ejercicio. Veamos, entonces, nos falta calcular ahora la integral que va, o el área, mejor dicho, que va de 1 a 2 con la función 2 menos x. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Es decir, para el intervalo que tenemos ahora, para intervalo que va de 1 hasta 2, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mismo procedimiento ahora, sacamos el delta para generar n intervalos de igual longitud. Ahí estaría el delta, que sería 1 partido por n. Con ese delta generamos el x sub i, ¿de acuerdo? El x sub i en este caso lo podríamos dejar como 1, límite inferior del intervalo, más el delta multiplicado por i. Así que acá el x sub i en este caso me queda 1 más i partido por n. Y con eso calculamos nuestra suma de Riemann para la segunda parte. Le vamos a llamar S2, ¿cierto? La sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en x sub i por el delta. Y reemplazamos ahora. Recuerden que la rama de la función, lo vamos a escribir acá, no se olviden que para el intervalo que estamos trabajando, la rama de la función es 2 menos x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí vamos a tener que evaluar el x sub i para poder calcular nuestra suma de Riemann. ¿Cuánto nos quedaría? Sería sumatoria, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n. Evalúo el x sub i en la función o el tramo de la función que estamos trabajando. Acá nos quedaría entonces 2 menos, paréntesis, tengan cuidado ahí para que no se vayan a equivocar en los signos. Ahí estaría. Por el delta, que es 1 sobre n. Esa sería entonces la sumatoria a calcular. La vamos a ordenar un poco esta sumatoria para poder obtener su resultado final. Miren, me quedaría de la siguiente manera. Bueno, el 1 partido por n, que es constante, lo puedo sacar afuera. Y acá nos quedaría sumatoria desde i igual 1 hasta n. Y sacando el paréntesis interior, nos daría 1 más 1 partido menos, perdón, me equivoqué ahí en el signo, que es lo que yo le estaba diciendo, cuidado con los signos. Ahí quedaría, ¿de acuerdo? Esa es. Y esas dos sumatorias nuevamente las podemos calcular, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría este resultado? Sumatoria una constante. ¿Cuánto era la sumatoria una constante? Sumatoria de Eso 1, n. ¿cierto? Correcto, 1 por n, muy bien. Después tengo 1 sobre n, la sumatoria de los i. Recuerden que la sumatoria de los i era n por n más 1 partido por 2, ¿de acuerdo? Y ahí nos quedaría entonces la sumatoria final. Vamos a seguir ordenando un poquito más, me parece que se puede. Me quedaría, al multiplicar el 1 sobre n de afuera, me queda un 1 como primera parte. Podríamos simplificar, ¿cierto? Este n que está ahí. Y me quedaría menos arriba n más 1 partido por 2n. Ahí estaría entonces, bueno, se podría seguir, ¿cierto? Ordenando un poquito más, ¿o no? Me parece que esto nos quedaría, si separamos, un medio menos 1 partido por 2n. ¿De acuerdo? Ahí si ustedes separan ahí la fracción, van a llegar entonces al resultado que tengo a la derecha. Igual que en el caso anterior, entonces, el área de la segunda parte se obtiene como límite, cuando n tiende a infinito, de la suma que recién acabamos de calcular. Entonces, ahí nos quedaría, resultado final entonces, el área igual a 1/2. Y el anterior, ¿cuánto nos había dado? 1/3. Por lo tanto,
ustedes colocan acá área total de nuestra región, va a ser igual a el área 1 más el área 2, es decir, 1/3 más 1/2. Un resultado final, 5/6, si no me equivoco, ¿cierto? Unidades cuadradas ahí para indicar que es un área. Ahí estaría entonces nuestra área mediante sumas de Riemann. Profe, Dígame. le quería hacer una consulta ahí en donde está tachado con un lápiz celeste, al lado izquierdo sale 1 por n, ese n, ¿de dónde salió? Mira, arriba te das cuenta que tienes acá I sobre n. Y ese I sobre n yo lo escribí como 1 sobre n multiplicado por I. Y ese 1 sobre n el que sale abajo también. No, pero al ladito del 1 sobre n, al lado izquierdo, hay otro n. Porque la sumatoria de 1, la sumatoria de una constante. ¿Te acuerdas que la sumatoria de la constante es la verdad, constante por 1 n? por n. Eso, Verdad, sacó la sumatoria, no había visto. exacto. Y la última parte de pasar de n a 1/2 menos 1 partido en 2n, ¿esa me la puede explicar también, por fin? No, eso es lo mismo. Este signo menos que está acá, mira, separa esta fracción, separa en dos fracciones. Y ahí después va a llegar el resultado que está a la derecha. Pero eso fue lo que hice, separé la fracción nomás. Ya. ¿Ya? Vale, Y gracias. debería llegar al resultado que yo tengo ahí a la derecha. Gracias. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consultas, preguntas? Bueno, acá como les decía, lo importante es al comienzo poder identificar bien la región que quieren calcular y qué áreas están o qué áreas les piden. Para eso yo creo que un bosquejo de la gráfica va a ser ideal que lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Así que eso es importante. Veamos. Siguiente ejemplo. Profe, antes de... Dígame. Es que delante tenía el micrófono desconfigurado. Le quería hacer la pregunta de cómo se saca ¿Sí? el valor I. ¿En El cuál? del XI. Arriba. ¿Cierto que está la diferencia tú dices de las X? fórmulas. Sí, el X Mira, sub I. lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros acá, te lo voy a anotar como una observación, es asumiendo que o estamos tratando de generar intervalos de igual longitud, ¿de acuerdo? Entonces esa es la fórmula que estamos ocupando. Para eso, tu delta se calcula como b menos a partido por n. ¿Sí? Y tu x sub i se obtiene como a más el delta multiplicado por i, ¿de acuerdo? Ya. ¿Ya? Ahora, eso, recuerda, es para generar una partición del intervalo con igual longitud y eso, n intervalos de igual longitud. Eso es lo que está generando al final. Ok, ¿Ya? ya entendí. Esa, Muchas esa es gracias. la... Ahora, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque en general, no siempre así, pero en general es una partición fácil de trabajar, las sumatorias que calculamos también, así que ahora, si fuera a lo mejor, por ejemplo, no sé, la función fuera una exponencial, fuera una raíz, a lo mejor podría ser más conveniente utilizar otro tipo de partición, ¿ya? Pero en Ok. este caso, esta no hay problema para calcular la suma, porque en realidad el problema que tenemos es calcular las sumas de Riemann, ¿de acuerdo? Calcular la sumatoria al final, ¿de acuerdo? Ese es el problema en general, ¿ya? Ok, muchas Por eso gracias. utilizamos esta. Veamos, siguiente ejemplo. Miren, coloquemos así. Sea f una función continua y diferenciable que cumple con, y miren, la función cumple con la siguiente ecuación. Ahí está. Y la pregunta es, determine la ecuación
de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0 igual 1. Eso de ahí. Veamos, ¿cómo lo podemos hacer? Eso que está ahí. ¿Qué deberíamos hacer para calcular? ¿Qué es lo que necesito saber para sacar la ecuación de una recta tangente? La derivada, ¿no? ¿Ya? ¿Y para qué necesitan la derivada? Para obtener la pendiente, correcto, ¿cierto? Entonces, ya. ¿Y qué debo hacer entonces con la relación que nos dan? ¿Qué debemos hacer con la relación que nos dan entonces? Porque acá no tengo una función de manera explícita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí para poder calcular? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ya es la primitiva? Ya, pero lamentablemente no tengo la función, ¿cierto? No tengo la función directa ahí para poder calcular. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Ya? Pero, profe, ¿eso Dígame nomás. no es una cuadrática? Pero tengo un problema que tengo la función y además tengo al interior de la... Perdón, me equivoqué a la letra acá. Se la puedo cambiar. Pero al interior de la... Y también tengo dentro de la función... Dentro de la integral tengo la... Este es en función de t por si acaso ahí. Ahí sí. Dentro de la integral también tengo la función. Bueno, la primera parte que alguien por ahí dijo está correcta. Si necesito poder calcular la derivada, ¿cierto? F', ¿ya? Entonces, si necesito F', entonces lo que vamos a hacer es tomar lo que nos dan y lo vamos a derivar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, porque necesito calcular cuánto vale F' evaluada en 1, como bien habíamos dicho al comienzo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a tomar esto que está acá, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer con eso es calcular la derivada de esta expresión, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a derivar esta igualdad con respecto a x. Ya, ¿cuánto nos quedaría de esa derivada? ¿Cuánto nos va a quedar? Profe, Dígame. a todo esto, se supone que entonces esa expresión sería 2 veces la misma función, porque, No, porque ten cuidado, porque dentro de la integral aparece f. Podría ser eventualmente f' y a lo mejor quedaría algo como lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Si adentro de la integral tuviéramos un f', por ejemplo, ¿ya? ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer es derivar la expresión, ¿ya? ¿Cuánto nos quedaría la derivada? F' sería al comienzo, ¿cierto? Que no sabemos cuánto es la función, así que le vamos a colocar solo f', ¿de acuerdo? Después, más, y acá nos quedaría la derivada con respecto a x, ¿de acuerdo? De la integral que tengo acá. Ahí está. Después, y derivamos lo que está a la derecha. Veamos cuánto nos queda la derivada. Bueno, acá tengo que derivar como, disculpen, este era un 3 ahí, por favor. Se lo voy a modificar. Este era x cuadrado más 3 ahí. Lo voy a cambiar arriba también. Era derivar entonces la expresión. ¿Cuánto nos quedaría la derivada? Voy a tener que hacer regla del producto, ¿cierto? Regla de la cadena para poder calcular la derivada. Entonces acá nos quedaría derivada del x cuadrado por la raíz sería 2x por la raíz, ¿de acuerdo? Ahí x cuadrado más 3, más el x cuadrado sin derivar por la derivada de la raíz. ¿Cuánto es la derivada de la raíz cuadrada? Sería 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada. Ahí está.
por la derivada de lo que está en la parte interior, que sería 2x, menos la derivada de 3x, que sería 3. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Alguna duda, consultas con esa derivada? Recuerden que para derivar el x cuadrado por la raíz, lo que hicimos fue derivar de un producto, ¿cierto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿de acuerdo? Así derivamos entonces esa primera parte. Y para derivar la raíz, lo que hicimos fue aplicar regla a la cadena. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Continuamos. Me quedaría ahora la derivada de la integral. ¿Cuánto me queda ese resultado? Bueno, para ese resultado tienen que ocupar el teorema, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado de esa derivada? Resultado de esta derivada de la integral, ¿cuánto nos quedaría? Aplicando el teorema fundamental. ¿No? ¿Nadie seguro? ¿Cuánto? Pero recuerda que, ten cuidado, porque recuerda que no estás integrando, sino que lo que estás haciendo es derivar directamente la integral. Si no me equivoco, queda como f de x directamente. Ahí está, eso es. Lo que decía su compañero al inicio, me parece que era más relacionado con, ¿te acuerdas? Calcular la primitiva y evaluar límite superior menos límite inferior. Pero acá lo que estamos haciendo es derivar la integral. Y efectivamente ahí corresponde a eso que está anotado ahí. F de x les quedaría nomás, ¿de acuerdo? Exacto. Y el resto, bueno, el resto nos queda todo igual, lo vamos a anotar ahí, un poco más ordenado. Raíz de x cuadrado más 3. Acá nos quedaría más, me parece que nos queda se simplifican los dos, así que arriba me quedaría x cubo partido por la raíz de x cuadrado más 3 y menos 3. Ya, recuerden que necesito la derivada evaluada en el punto, así que por lo tanto vamos a reemplazar el x0 para x0 igual a 1, me quedaría entonces f' en 1 más f de 1 igual a la derecha nos quedaría 2 por reemplazo el x, me queda raíz de 4 más 1 dividido por raíz de 4 y menos 3. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría esto hasta ahora? Miren, esto nos va a dar que f' en 1 más f de 1 va a ser igual a, y acá nos quedaría 4, ¿cierto? Más un medio menos 3. Por lo tanto, llegamos a establecer que f' en 1 más f de 1 tiene que ser igual a 4 menos 3 da 1, sumado con el 1 medio, me parece que eso da 3 medios ahí, ¿o no? Pero se nos presentó un problema ahora. El problema está en que yo necesito calcular cuánto vale f', ¿cierto? Pero eso que está ahí todavía no sabemos cuánto vale. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos f de 1 para poder obtener la derivada que necesito? ¿Cómo podemos calcular f de 1 según lo que nos dan? ¿Qué podríamos hacer para calcular f de 1? Ya, hagamos eso entonces. Vamos a reemplazar por 1 en la expresión que nos dan de manera directa, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar acá, le vamos a colocar aquí un valor aquí, un 1 ahí, ¿de acuerdo? Para identificar lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, como bien dice su compañero acá, vamos a reemplazar en 1 en la ecuación inicial. Entonces, al reemplazar x0 igual 1 en 1, ¿qué nos quedaría? A ver, me quedaría de la siguiente manera, miren. F de 1 más
recuerden que estamos reemplazando la x por 1, así que nos quedaría eso que está ahí, f de t de t, y a la derecha era x cuadrado, así que nos queda 1 al cuadrado por la raíz de 1 al cuadrado más 3, menos 3 por 1, ¿de acuerdo? Ahí nos quedaría entonces al reemplazar el x por 1. Ya, la integral entonces sería nuestro problema ahora. ¿Cuánto es el? Dígame nomás. Exacto, ¿cierto? Cuando el límite superior e inferior son iguales, por las propiedades de la integral, este valor daría 0, ¿de acuerdo? Así que nos quedaría solo f de 1 al costado izquierdo igual a raíz de 4, que es 2, menos 3. Por lo tanto, ahí calculamos que f de 1 va a ser igual a menos 1. Entonces ahí ya tengo el valor de f de 1. Con este valor reemplazo en lo que habíamos calculado arriba, ¿de acuerdo? Y nos quedaría que f' en 1 más f de 1, que ya sabemos que es menos 1, va a ser igual a 3 medios. Conclusión entonces, f' de 1 va a ser igual a 3 medios más 1, y eso nos quedaría 5 medios. Así que por lo tanto, ahí tenemos la derivada, tenemos la evaluación del punto. Me parece que ya tengo todo para calcular la ecuación, ¿no? Porque tendríamos que el punto tiene coordenadas 1, menos 1. Y también tengo la pendiente de la recta tangente, que acaba de darnos el resultado 5 medios. Con eso generamos la ecuación, ¿cierto? Que sería y más 1 igual a la pendiente factor de x menos 1. Y ahí obtengo entonces lo que nos estaban pidiendo. ¿Alguna pregunta, dudas, consulta ahí? ¿Algo que no le haya quedado muy claro en el desarrollo? ¿No? Nada, nada. Profe, Dígame. en la última parte no entendí muy bien esa parte donde escribió la P sub una O y la M sub una T. Como que no entendí cómo finalizó el ejercicio. Ah, tú dices cuando obtuve la ecuación, o por qué coloqué las coordenadas del punto. O sea, entendí cómo llegó al 5 medios, pero después cómo Ya, finalizó todo, o sea, lo que le sigue a eso, no, ya, no entendí. te entiendo, mira. Se supone que, bueno, esto que yo noté acá, ya, corresponde, mira, a esta información. A que f de 1 es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta Sí, ahí? sí, sí. Ya. Y la otra información es que recuerda que la derivada evaluada en el punto, que es eso que nosotros calculamos ahí, corresponde a la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos bien? Y por último, Ujú. recuerda que para sacar la ecuación de la recta, teniendo el punto y la pendiente, la fórmula que puedes ocupar es la siguiente. Era y menos y0 igual a la pendiente factor de x menos x sub 0. Y esa fue la fórmula que yo reemplacé para poder calcular la ecuación de la recta que nos estaban pidiendo. Ya, bien. Gracias. Profe, pero ¿por Ahí qué entendí. sale más en una y sale menos en el otro? Ah, porque mira, po, el y sub 0 es negativo. Entonces con el menos que está adelante te queda positivo. Sí. Y en el otro Sí. caso, o sea, es que no siempre es el mismo punto, o sea, no siempre. Ah, nada que ver, pues no. No, ¿Sí? profe, me molé, me molé. Ahí sí. Ya, ahí sí, ahí sí. Recuerda que el punto es 1, menos 1, entonces como el i sub 0 es negativo, con el menos de la fórmula te queda positivo. ¿Ya? Eso. Me parece que alcanzamos a hacer uno más. Miren, o nos piden calcular el valor de L, que es esto que está acá. Límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n
Y acá nos quedaría n cuadrado dividido todo por n cuadrado más i cuadrado. ¿Cómo podríamos calcular ese límite? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes para poder calcular esto que está acá? ¿Alguna idea, alguien? ¿Alguna idea? Tratar de ir sacando como, primero separar, ¿no es cierto? Separar ¿Ya? no sé. Ya, A pero ver, te das cuenta que separar la fracción Factorizar. esa imposible, sí, no sé. ¿ya? Pero miren, piénselo de la siguiente manera. Dentro de la materia, dentro de lo que estamos viendo, si ustedes calculan el límite de una sumatoria, ¿qué estaban tratando de hacer ahí? Lo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Qué estaban intentando calcular ahí? El área bajo la curva de una función. Ya, el área bajo la curva, yo diría que no podríamos asegurar que es un área, pero lo que sí podríamos asegurar que es una integral definida, ¿no? Porque recuerden que no necesariamente esa integral definida puede representar un área. Pero sí efectivamente tiene relación con eso, ¿cierto? Con lo que hicimos al comienzo, porque miren, devolvámonos un poquito acá. Por ejemplo, nosotros cuando calculamos esta primera suma de Riemann y el resultado nos dio 1/3, ¿están de acuerdo conmigo que al final ese resultado, este resultado que está acá sería calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. ¿Cierto? Y eso fue lo que nosotros calculamos, pero mediante la suma de Riemann, pero al final lo que estábamos haciendo es calcular esta integral, que para este caso representa el área bajo la curva, ¿cierto? Que es lo que nosotros hicimos en el primer ejemplo. Por lo tanto, si me están pidiendo calcular ese límite que corresponde al límite de una sumatoria, entonces lo más probable es que no deba calcular el límite de manera directa, sino que en realidad ver que esto puede representar entonces alguna integral definida. Entonces, en vez de calcular directamente el límite, lo que vamos a hacer es calcular una integral definida mejor, ¿de acuerdo? Miren, para eso vamos a ordenar. A ver, bueno, acá lo notamos también. Déjenme copiarlo y pegarlo para no anotarlo de nuevo. ¿Dónde está? Acá está. Esta observación es la que vamos a ocupar. Miren, la vamos a ocupar acá abajo. Ahí está. Ya. Asumiendo que esto que está acá está generado de tal forma que los intervalos todos tienen igual longitud, es decir, ocuparon esta observación que está a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, en el x sub i, dado el delta, les va a aparecer un factor que es i partido por n. ¿De acuerdo, no? Miren, no sé si me entienden. Sí, sí. En el x sub i, si yo reemplazo el delta, la forma del delta va a ser a más, acá les quedaría un b menos a, ¿de acuerdo? Y eso multiplicado por i partido por n. Entonces, el factor i partido por n, nosotros tenemos que tratar de que aparezca acá en la sumatoria, porque nos queda esa forma, dado lo que nosotros ocupamos para calcular esa sumatoria, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por 1 partido por n cuadrado arriba y por 1 partido por n cuadrado abajo en la sumatoria. Eso entonces, miren, me quedaría al final lo siguiente, que el límite va a ser igual a, ordenemos entonces acá, voy a colocar sumatoria desde i igual 1 hasta n, arriba me quedaría un 1 en la suma, en la fracción, abajo me queda 1 más i sobre n al cuadrado por 1 partido por n, ¿de acuerdo? Eso nos quedaría, ¿cierto?, haciendo ese procedimiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Con el arreglo que hicimos, Sí. ¿sí? Ya, miren. Entonces, Profe, dígame no. todo bien hasta el por 1 partido por n. El ¿Ya? tema el tema de la derecha. ¿Sí? ¿Por qué quedó? Si no había un 1 ahí. Ah, lo que hice yo, mira, fue lo siguiente.
ese 1 partido por n que teníamos afuera, lo pasé adentro de la sumatoria, Ah, ok. ya multiplicando. sí, Eso fue lo que ahora. hicimos. ¿Ya? Sí. Eso. Ya, entonces, si esto corresponde a una suma de Riemann, entonces lo que está ocurriendo es lo siguiente, que esta parte que está acá, se supone que sería su función evaluada en x sub i. Y eso que está aquí correspondería a su delta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento tendríamos lo siguiente entonces, que nuestro delta x sub i va a ser 1 sobre n. Si el delta es 1 sobre n, entonces miren, el x sub i están de acuerdo que sería de la siguiente forma, un valor a que no conocemos todavía, más, y acá nos quedaría b menos a por i partido por n. ¿De acuerdo? Perdón, disculpen. El delta ya lo conocemos acá. El delta es 1 partido por n, entonces acá nos quedaría 1 sobre n, ahí sí mejor, por i. Es decir, hasta el momento el x sub i, miren, va a ser a más i partido por n. Pero ocurre lo siguiente, que acá en la parte del f de x sub i, miren, aparece eso que está ahí, i sobre n al cuadrado. Por lo tanto, si acá no aparece ese factor al cuadrado, ¿cuánto sería el valor de a entonces? El valor de esa constante, ¿cuánto sería? ¿O cuánto 0. podría ser? Cero. ¿Cuánto? 0, ¿no? Exacto, muy bien. El a lo podríamos tomar como 0, correcto. Por lo tanto, miren acá, si a es igual a 0, entonces b menos a tiene que ser igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque lo voy a marcar en verde. Ese 1 tiene relación con ese 1 de arriba, ¿no? Según la fórmula, porque no se olviden que arriba es b menos a, entonces b menos a tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si estamos tomando a igual 0, entonces b es igual a 1. Conclusión entonces, nos quedaría que el intervalo para nuestra integral va a ser el intervalo que va desde 0 hasta 1. Ahora, si lo que está arriba marcado en amarillo corresponde al x sub i, ¿cuál sería la función entonces? F de x, ¿cuál sería la función? 1 partido en 1 más x cuadrado. Muy bien, correcto. 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces ya tengo todo, miren. Vamos a escribir de nuevo. Eso quiere decir que L entonces, que corresponde a límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, ¿cierto? Vamos a escribir todo aquí. Arriba nos queda un 1. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que al final lo que nosotros hicimos fue descubrir que eso que está ahí corresponde a una integral definida desde 0 hasta 1 de la función que nosotros recién acabamos de calcular, que sería eso que está ahí. Y esto, ¿se acuerdan? Está dentro de las clases. Integral de eso. ¿Alguien recuerda cuánto es eso, no? La primitiva de 1 partido por 1 más x cuadrado. Está, no me acuerdo si era en la última o penúltima diapositiva de las clases. Tangente. ¿Cuánto? Arco tangente. Exacto, arco tangente, muy bien. Esto es arco tangente entonces de x evaluado desde 0 hasta 1. Recuerden que acá para evaluar se evalúa límite superior primero y después límite inferior, así que aquí nos quedaría arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Recuerden que arco tangente de 0 es 0, arco tangente de 1 pi cuartos es 45 grados, y ahí estaría entonces el resultado final de nuestro límite. ¿Límite cuánto nos dio? Pi partido por 4. Entonces en este caso no había que calcular el límite de manera directa, sino que darnos cuenta que eso representaba una integral definida, ver cuál era esa integral definida y calcular su valor para obtener el resultado del límite. Así que era, entre comillas, el procedimiento al revés. No calcular el Profe, límite de manera directa, sino que calcular la integral. Dígame. ¿y por qué era arco tangente? ¿Cómo se resuelve esas integrales?
esa es una primitiva conocida que tú tienes que recordar. Está dentro dentro de las clases de cátedra. Vimos, no me acuerdo si era en la última clase o en la penúltima, de las que hemos revisado, está esa fórmula. Creo Está también la que, del arco Con la misma seno, función adentro. del arco coseno. Dígame. creo que en el mismo PDF sale cómo se llega al arco tangente, Exacto, creo. sale cómo se llega por la derivada. Sí, exacto. ¿Ya? Mm. Esas son primitivas que ustedes al final van a tener que terminar recordando de memoria. Ustedes se tienen que aprender primitivas básicas, deben ser más o menos como unas 15, que son las que uno termina recordando, ¿ya? Para poder calcular. Profe, Dígame. tengo una duda de cómo sacó a ver, ¿cómo era cómo determinó de que el delta x sub i era 1 partido en n o siempre 1 partido en n? No, porque, mira, el delta se calcula, aquí arriba en la observación a la derecha, b menos a Ujú, partido por n. ujú. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que tu delta debería ser el 1 sobre n para que te quede de esa forma, digamos. Porque en este Pero caso no eso estamos, como que uno lo elige o es como que uno está, en este caso lo que estamos haciendo es asumir que la partición son n intervalos de igual longitud, Ujú, ¿ya? Eso es lo que estamos asumiendo al final. comprendo. Ya, pero ahí, por ejemplo, no es válido si yo hubiese, bueno, en este caso no hay ningún 2, pero en caso de que, pongámosle que fuera la misma sumatoria, pero en vez de ir afuera un 1 partido en n, hubiera un 2 partido en n. ¿Podríamos tomar ese como el delta x sub i o Correcto, no? no hay ningún Sí, problema. Y si fuera 2 sobre n, entonces ese sería tu delta. Y lo podrías genial, tomar genial, con el 2 incluido o el 2 lo puedes factorizar afuera. El resultado no te varía. genial. ¿Ya? Gracias, profe. Eso. Ya pues, estimados, espero que les hayan sido útiles los ejercicios que alcanzamos a hacer. Como les decía, todo lo que escribimos hoy día y la grabación yo se las voy a subir a un Drive y se las voy a compartir por el LOA, ¿de acuerdo? Ahí les voy a enviar un mensaje. No se olviden que o para poder ingresar, tiene que ser por el correo USACH, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan descargar este PDF que les voy a enviar y la grabación si es que ustedes lo quisieran hacer, ¿ya? ¿Alguna duda, consultas, preguntas? No, profe. ¿No? Y lo otro es que la próxima semana les voy a enviar un link, yo iría para unos 4 sábados, ¿de acuerdo? Para que tengamos ahí un link para unas 4 semanas por lo menos de clase, ¿ya? Vale, profe. Ya, Que pues, esté bien. Gracias. igual Ya, gracias, ustedes que profe. estén bien. Chao, Gracias, chao. profe. Igual a ustedes. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Profe, ¿tiene algún como formulario con esos primitivos? Eh, pero en el libro aparece un formulario básico, en el Thomas. Ya. Ahí saca uno, o en realidad, mira, O en internet, en verdad. Yo claro, creo que sí. busca cualquier formulario, trata, eso sí, que no tenga demasiada fórmula, porque no tiene sentido, porque hay formularios que tienen 40, 50 fórmulas, la verdad es que no tiene sentido. Búscate un formulario que tenga yo diría unas 15 primitivas, en ese rango, ¿de acuerdo? Con esa uno puede trabajar bien, ¿ya? No necesita aprenderte 40 primitivas, no, son Ya. alrededor de unas 15, que son las que son más usuales, ¿ya? Ya. Ya, gracias, profe, cuídese. Ya, pues, igual ustedes, chao, Chao, profe. chao, chao.